Bienvenidos, hoy les presentamos Aries y su compatibilidad con otros signos del zodiaco. Aries y Aries. No es muy difícil deducir que presentan más o menos los mismos rasgos, para bien y para mal. Generalmente, aborrecen y aprecian las mismas cosas, así que en principio suelen congeniar estupendamente. En el ámbito profesional, tienen talento para el mando, aunque cuando tienen que trabajar conjuntamente, deben intentar no imponer su voluntad a la otra parte, pues si lo hacen se perderán en unas luchas de poder improductivas. Una pareja formada por dos personas pertenecientes a este signo pueden resultar una bendición o un castigo insufrible. Suelen ser personas que odian la falsedad y cualquier otra clase de artimañas. Juntas pueden conseguir ser muy felices, siempre y cuando no intenten someterse mutuamente. Aries tiene como virtud la pureza, así que cada vez que demuestran amor, saben que sin duda es sincero. El rasgo negativo de su relación es que si se hieren, no se perdonarán ni olvidarán fácilmente. Aries con Tauro. Ambos se encuentran en posiciones relativamente opuestas para todo. En general, si aprenden a hacer complementos mutuos, su unión puede resultar muy provechosa, ya que lo que le falta a una parte, la otra lo suple completamente. En el ámbito profesional, su actitud suele ser diferente. Aries es quien propone y Tauro quien dispone. Por eso, y especialmente en ese caso, su relación tiende a ser muy fructífera. Si Aries representa la fuerza y las ideas renovadoras, Tauro presenta la parte juiciosa y racional de la asociación. Esa es la esencia de su éxito. Cuando se trata de amor, Aries y Tauro también son distintos. Si estas dos personas se encuentran, es difícil que Tauro dé el primer paso. Casi seguro que será el signo de Aries quien lo haga. Sin embargo, una vez que su relación se asiente, será Tauro quien propicie el desarrollo de la misma. En cualquier caso, su historia puede ser muy bonita y enriquecedora. Aries será la parte más activa de la unión y Tauro la más reflexiva. El riesgo que corren es que no se pongan de acuerdo y caigan en los reproches constantemente. Pero si consiguen superar esto, su amor será tan grande como los contrastes que pueden existir en una relación tan rica y delicada como profunda. Aries y Géminis. Cada cual suele suponer una suerte para la otra. Generalmente se entienden ya que comparten una cualidad innata a su personalidad. No abandonan la niñez. En el momento en que estas dos personas deciden poner toda su voluntad y esfuerzo para conseguir una empresa en común, son una de las mejores asociaciones que pueden darse, pues poseen esa dosis y talento y pasión necesarias para alcanzar el éxito más clamoroso. Cuando hablamos de amor, estos dos signos conocen como nadie el significado de esta palabra, pero quizá de una manera extraña para el resto de la gente. Si Aries quiere mandar, por Géminis es perfecto. Así no tiene que llevarse sobre las espaldas el peso de la responsabilidad que tanto molesta a este signo. Además, Aries no le molesta el carácter voluble de Géminis, simplemente deja que vaya a su ritmo. Al mismo tiempo, estas dos personas gustan de mantener largas conversaciones en las que cada cual se pierde en sus fantasías. Aries y Cáncer. Generalmente son como polos paralelos que en cuanto se ponen uno frente al otro, se mega repelen. Parece que siguen una ley de naturaleza para dispar, aunque hay muy pocas excepciones. Si es necesario que trabajen conjuntamente, ya que si tienen la opción de decir, posiblemente la rechacen. La competencia se convertirá en un caballo de batalla y, mejor dicho, son personas muy dominantes que no suelen ceder a favor de nadie, pero también adoran el éxito, así que puede existir una pequeñita posibilidad de colaboración entre ambas. En el plano sentimental suelen comportarse de la misma forma.
Además, son personas que tienen una facilidad pasmosa para herirse. Y cuando Aries o Cáncer sienten daño, no olvidan nunca. En cualquier caso, si dos personas se quieren de verdad, pueden salvar las distancias que las separan de la felicidad. Aries y Leo. En este caso, sus relaciones serán esencialmente buenas la mayoría de las veces, pues la tolerancia y consideración suelen estar presentes en su relación, a pesar de tener personalidades bastante diferentes. En el ámbito profesional, sus asociaciones suelen ser convenientes, pues sus capacidades se unen en un fabuloso talento creativo que dará sus frutos. El punto oscuro de su relación es la tendencia que presentan a mandar. Pero como son personas sensatas, acostumbran a solucionar esta cuestión de la mejor manera para ambas partes. No obstante, cuando se trata de relaciones sentimentales, lo tienen más complicado. Su unión suele ser demasiado tormentosa, ya que se caracterizan por caer de vez en cuando en la soberbia y la vanidad. Cuando Aries y Leo chocan, parece que se van a destripar, aunque solo lo parezca. La reconciliación será maravillosa en todos sentidos. Aries y Virgo. Normalmente, sus expectativas de un futuro en común suelen ser buenas, aunque dependiendo del terreno en el que se relacionen. Es decir, en el terreno profesional forman una alianza casi perfecta. Cuando Aries y Virgo deciden realizar un trabajo en común, los resultados en la mayoría de los casos, pues son personas con una gran actividad laboral. Además, cada cual aporta cualidades necesarias y que complementan a la otra parte a la hora del trabajo. Si Aries tiene demasiado furor y ansias, Virgo mantendrá la calma y empezará a organizar. Precisamente por eso consiguen equilibrarse. En el ámbito sentimental, la situación suele ser, por desgracia, distinta. En realidad discuten por casi todo, por sentimientos, por dinero, por celos, etc. Aries y Libra. Sus relaciones serán algo enredadas, pero no por ello malas ni incompatibles. Generalmente suelen ser personas muy razonables que saben reconocer lo bueno de alguien que merece la pena cuando lo tienen delante. En el terreno profesional puede que se produzca cierta oposición, sobre todo al principio, puesto que adoran mandar sobre todas las cosas. De todas maneras, rápidamente se darán cuenta de que si siguen así, lo único que conseguirán será un estrepitoso fracaso. Además, estos dos signos pronto aprenderán que la colaboración es la alternativa más beneficiosa para ambos, pues no soportan la idea de la derrota, ni siquiera imaginándosela. Si deciden unir sus vidas, su relación en muchos casos suele estar sometida a derivas constantes. Son personas diferentes y encima van a coincidir en una terquedad enorme. Aries y Libra no dan marcha atrás ni para guardar sus impulsos. Aries y Escorpio. Sus relaciones serán buenas, pero con matices. Es decir, no son personas discordantes, pero se llevarán mejor o peor dependiendo de sus ascendentes y de su voluntad. Si se encuentran en el ámbito profesional, conocen perfectamente las cualidades de la otra parte a la hora de desempeñar una labor en común. Por eso se suelen desarrollar una relación de colaboración muy fuerte. Consciente o inconscientemente, saben que necesitan prestarse ayuda. Además, nunca lo olvidarán. Cuando forman una pareja, lo más característico de su unión es el atractivo sexual que comparten. De eso no cabe ninguna duda. Sin embargo, el resto de las facetas de su relación son como un expediente X. Cíclicamente suelen atravesar periodos de dificultades, algo normal para todo ser humano, aunque en su caso se agranda y puede hacer peligrar muy en serio la relación. Aries y Sagitario. En general, sus relaciones suelen ser satisfactorias en cualquiera de los ámbitos en que se relacionen,
ya que suelen presentar unas cualidades y maneras muy parecidas. En el terreno profesional, comparten dos características que hacen que su asociación sea muy positiva: un idealismo conductor a la hora de convertir en realidad aquello en lo que creen y una sinceridad transparente. No serán capaces de traicionar a la persona con quien trabajen. Además, cuando Aries y Sagitario coinciden en el trabajo, casi con seguridad harán amistad de por vida. Si se trata de una relación amorosa, pasa más o menos lo mismo que en el terreno anterior. Su unión resultará muy avenida en la mayoría de los casos, a pesar de que parecen encantarles llevarse la contraria. Sus choques suelen ser pasajeros y tan pronto como llegan, se van. Por otra parte, estos dos signos comparten algo: su pasión por los viajes. Aries y Sagitario no podrán encontrar mejores camaradas para disfrutar de una de las mejores aventuras. Aries con Capricornio. Casi siempre en sus relaciones existirá alguna que otra tensión, aunque comparten algo en común que resulta muy alentador: adoran el éxito. En el mundo del trabajo, su unión suele ser productiva, siempre y cuando persigan el mismo fin, es decir, que su asociación sea para conseguir bienes materiales. Con esta premisa, serán capaces de hacer los mayores esfuerzos de respeto y comprensión con tal de no fracasar. En cambio, si se unen por una razón no material, el resultado suele ser muy negativo, pues no se pondrán de acuerdo prácticamente en nada. Cuando forman una pareja, lo tienen bastante difícil, ya que cuando estas dos personas se encuentran en la vida que no sea profesional, no suelen sentir demasiada atracción por la otra parte, incluso se ignoran. Además, tienen una personalidad marcada por el individualismo en sus caracteres, algo que les impide convivir en la gran mayoría de los casos. Aries y Capricornio pasan la mitad del tiempo haciéndose reproches, sin darse cuenta que en el fondo son los mismos. Aries y Acuario. Generalmente sus relaciones están repletas de mucho magnetismo y magia, y encima, si por separado son personas con una imaginación muy activa, juntas ya son prodigiosas. Si Aries y Acuario trabajan en un proyecto en común, los resultados suelen ser muy positivos en diferentes sentidos, menos en el económico. No es que no obtengan beneficios, sino que como derrochan bastante el dinero, no suele durar mucho tiempo en su posesión. Pareciera que les quema las manos. Y claro, siempre están al borde de la ruina. En el plano sentimental, el signo de Aries y el de Acuario forman una pareja fuera de serie. Tal vez en ocasiones se comporten como si se odiasen, pero en el fondo se comprenden y mucho. Saben quererse, perdonarse, disfrutar, perder, ganar, reír, llorar, etc. Además, Aries y Acuario son tan amantes de la acción que más de dos parecen 10 o 100 personas a la vez. Su relación está rodeada de un halo de excentricidad que a todas luces es genial. Aries y Piscis. En esta relación en concreto, aunque parecen personas bastante opuestas, en sus respectivas personalidades y gustos, comparten un respeto y alegría mutuo digno de alabanzas. Si coinciden en el ámbito laboral o cuando deciden unirse para un proyecto en común, la situación suele ir súper bien. Tienen mucha prudencia a la hora de hacer gastos. Precisamente por eso es raro que discutan por dinero y su seguridad económica nunca esté pendiendo de un hilo. Cuando forman una pareja, las cosas van todavía mejor. Generalmente se fortalecen con su unión y así se sienten muy a gusto en su relación de pareja. Consciente o inconscientemente, saben que pueden mejorar y aprender gracias a su media naranja. De la misma forma, son personas con una sinceridad completa en sus relaciones. Cuando dicen te quiero, no mienten y lo hacen notar. Yo.